Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos, deseando que estén bien, que estén contentos, que sepan que vamos avanzando en esta pandemia, pero sobre todo que tengamos la bendición de Dios económicamente, porque la economía nos presiona mucho. Así es de que oremos para que Dios supla nuestras necesidades y siempre esté a la puerta una bendición, un milagro para poder darnos lo que necesitamos. Qué importante es pedirle a Dios todos los días por los alimentos. Hoy se ha vuelto más importante orar a la hora de la comida que antes, porque necesitamos que Dios supla la comida, la renta, los pagos de tantas cosas que tenemos que hacer. Y no olvides que tomamos 15 minutos antes para poder orar por personas que están infectadas de COVID, por algunas otras necesidades. Haz que estos tiempos sean de unidad en el cuerpo de Cristo. Recuerda que nos reunimos aproximadamente unas 1.500, entre 1.500 y 1.800 personas en la mesa todos los días y oramos por necesidades. Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a ver el tema de los jueces. Estamos siguiendo lo que es todo lo que pasó en el libro de los jueces. Y vamos a ver lo que pasó con el libertador Jefté. Yo quiero decirles aquí que la historia comienza en el capítulo 10, en el versículo 10. Aquí está uno de los problemas que se suscitan. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servimos a los Baales. Es decir, nos alejamos del Dios verdadero y ahora estamos adorando a dioses falsos, los dioses de los pueblos que están alrededor de donde ellos están. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de Sidón y de los de Amalec y de los de Maón, y clamando a mí no os liberaría de su mano? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os los liberaré más. Estaba el Señor diciendo: se acabó, hasta aquí. Pero fíjate el corazón de Dios. Esto lo estoy leyendo para que entendamos el corazón de Dios. Y dice aquí en el versículo 15: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos liberes en este día. Y quitaron de entre los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. O sea, dijeron: vamos a poner orden, echemos fuera todos esos dioses y vamos a servir a Dios. Dice aquí: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Nos habla de la angustia de Dios. Nos habla de que Dios dice: ay, estos muchachos no entienden, no me hacen caso. Y entonces decide mandar un libertador en el tiempo correcto. Y esta es la historia, en el capítulo 11 de Jefté. Desde el capítulo 11 a partir hasta el capítulo 12. Y nos dice un poco de su vida. Primero, Jefté o Jefté, Dios libera, quiere decir, Dios libera. Así que aquí su propio nombre nos habla de que Él es el libertador. Y esta es su historia. Versículo 1, Galadita era esforzado y valiente, era hijo de una mujer ramera. Es decir, ya de aquí nos estamos dando cuenta que es un hijo que en todo el proceso de su niñez, su infancia, hasta llegar a su adolescencia, había problemas en el hogar bastante serios. Pero también la Escritura nos habla que tuvo su mamá, después una familia con la cual tuvo varios hijos. Pero la mujer de Galad, no nos da el nombre de la mujer de Galad, le dio hijos, la cual cuando crecieron, fíjate, estos hijos, tampoco nos da el número, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Es decir,
En este versículo podemos imaginarnos los problemas que tuvieron en su infancia, el rechazo de los hermanos, el rechazo de la mamá, la vida tan complicada que él llevaba. Y cuando creció lo suficiente como para tomar decisiones, los mismos hermanos le dijeron: vete de nuestra casa, no heredarás con nosotros, se acabó, hasta aquí llegaste. Tan solo esto nos deja ver de un niño rechazado, un niño no deseado, un niño que fue maltratado por los hermanos en un hogar disfuncional totalmente, y entonces él sale de esa casa con estas características. Después, en el versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, se fue a otra tierra, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Es decir, eran personas que hacían el mal, no nos dice exactamente qué, pero eran hombres ociosos, eran personas rebeldes, eran personas que de alguna forma maltrataban a los demás. Entonces, y es lógico, una persona que ha sido rechazada por su familia, después del rechazo tenemos la rebeldía. Y podemos ver a un muchacho rebelde que no tiene autoridad y que no quiere obedecer a nadie y que se junta con personas de su misma condición, que tienen las mismas características, aunque son judíos. Y entonces ellos empiezan a hacer una serie de cosas. Era un muchacho revoltoso. En este momento vemos que Jefté era un muchacho revoltoso. El hombre que iba a ser escogido para liberar a su pueblo sufrió, padeció y era un hombre revoltoso. No olvidemos eso. En el versículo 5, cuando los hijos de Amnón hicieron guerra contra Israel, aquí está ya el problema que tienen, porque ya empiezan a tener presiones, empiezan a tener guerra contra los de Amnón. Dice aquí: los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¡Qué impresionante! ¿Por qué lo fueron a traer? Él era un maleante. Era una persona que vivía con personas rebeldes. Era una persona que estaba con características que nadie escogería para poder ser conquistador o enfrentar al enemigo. Nadie lo escogería. ¿Por qué entonces él fue? Por una razón. Porque Dios lo escogió desde que era pequeño. Para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Y debemos entender que Dios pone su unción sobre una persona no por las características de esta persona. Él no escoge a la persona bonita, a la persona recta, a la persona capaz, a la persona con un potencial delante de toda la gente. Recordemos que Dios escoge a lo despreciable de esta tierra. Y eso fue lo que pasó. Así es de que estos hombres llegan, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amnón. Y él, cuando los ve, actúa en la carne. Dice: bueno, ¿por qué me vienen a traer a mí? Si ustedes mismos me rechazaron, ustedes mismos se dieron cuenta cuando me sacaron de mi casa y no me apoyaron. Es más, no hicieron nada por mí. ¿Por qué ahora ustedes vienen a mí? Y aquí vemos también la sensibilidad de los ancianos, que fueron enviados por Dios para poder traer a alguien que posiblemente, a pesar de que, pues ¿por qué tenemos que traer a este muchacho y estar lidiando con él?
Pues ellos hicieron lo que se les dijo. Versículo 8 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amnón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Aquí habla de un caudillo, que mira, está bien todo lo que dices, pero queremos que tú vengas. Definitivamente tenía que tener alguna habilidad en ese momento, pero la habilidad más importante para nosotros es la unción, es el llamado de Dios y es el mensaje de Dios para todos aquellos que están en condiciones diferentes en un hogar disfuncional. Y luego la Escritura nos dice que Él responde en el mismo versículo 9 y dice, Jehová los entregará delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Ok, si el Señor los entrega delante de mí, seré yo nuestro caudillo. Fíjate, a pesar de lo que él vivió, él le da el lugar a Dios. Para él lo más importante es que Dios actuara y que Dios respondiera. Dice, bueno, si Dios va conmigo, yo voy. Si Dios está guiándome, yo voy. A lo cual los ancianos le dijeron, adelante, versículo 11. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo eligió por su caudillo y jefe, y el jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Es decir, lo escogieron, lo pusieron y quedó como caudillo. Y empezó la historia de la guerra. En el versículo 12, vino Jefté, mensajero del rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El problema con los amonitas era ese, un problema de territorio. Los amonitas querían que les regresaran la tierra que ellos, los judíos, poseían. El problema de la guerra entre la nación de Israel siempre ha sido la tierra. Entonces los amonitas estaban enojados, se creyeron que tenían la fuerza suficiente para poder vencer al ejército de Israel. Y entonces Jefté mandó un mensaje, escribe ese mensaje. Y dice aquí, el rey de los amonitas, versículo 13, le responde después de ese mensaje a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Dice, esa tierra era mía. Cuando ustedes llegaron de Egipto, esa tierra era mía. Y entonces Jefté le manda otro mensaje. Este mensaje es muy interesante y lo voy a leer porque te habla de que él es inteligente, de que él conoce la historia, conoce la geografía y, lo más importante, es un conciliador. Él quiere tener una reconciliación, quiere hacer entrar en razón a este pueblo diciendo, te voy a explicar cómo son las cosas y además te voy a explicar todo esto para que entiendas que no tenemos que hacer guerra, sino que podamos nosotros vivir en paz. Y dice así la Escritura, versículo 14, y Jefté volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas, para decir, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amnón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu territorio, por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso escucharlo. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab, acampó por el lado de Arnón y entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Te da toda la historia, todos los pueblos, todo el recorrido.
Estos nombres te dicen, mira, pasaron por aquí, por aquí, por aquí y por acá. Y envió Israel el mensajero a Sehón. Dice, bueno, seguimos la historia, versículo 19. Y después otro pueblo llamado, el rey era Sehón, rey de los amorreos, rey de Hebón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu territorio hasta nuestro lugar. Él buscaba una manera para cruzar. Mas Sehón no se fió de Israel por darle paso por su territorio, sino que reunidos Sehón, toda su gente acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Ahora, aquí hay algo importante en el mensaje. Cuando dice, pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo el pueblo en mano de Israel y los derrotó. Le está diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a toda la gente de Sehón. Está hablando de la historia. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Versículo 22. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, otra vez, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, le hace la pregunta, ¿pretendéis tú apoderarte de él? Y aquí le está diciendo, mira todo lo que Dios nos permitió. Y luego le dice, lo que te hizo tu Dios, no lo poseerás tú. O sea, él también tuvo alguna posesión por su Dios. Dice, así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, los dio él. Y luego le dice, eres tú, le recuerda reyes muy importantes que fueron vencidos por Israel. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años, a Asbón y sus aldeas, Arod y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recuperado en aquel entonces? O sea, aquí están hablando de cuando ya han pasado 300 años desde que tomaron Jericó hasta acá. Y le dice, ¿por qué ustedes no pelearon? ¿Por qué ustedes no lo fueron a tomar? Y pues ahí termina el mensaje. Y entonces dice, así que Jehová, que es el juez, juzgará hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amnón. Le está diciendo, mira, vivamos en paz. La respuesta del rey, mas el rey de los hijos de Amnón no atendió a la razón que Jefté le envió. Hice toda esta lectura para ver varias cosas. Que él era un hombre que no quería guerra, que quería reconciliarse, quería hacer las paces y que utilizó la estrategia de la comunicación para decir, mira, a ver, vamos a platicar, aunque sea en carta, pero vamos a platicar tú y yo. Déjame te recuerdo todo lo que está pasando. Y sin embargo, el rey simple y sencillamente creía que tenía el poder para hacer esto. De tal manera que el versículo 29 nos habla del Espíritu Santo que cayó sobre la presencia de Jefté y lo llenó de poder. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó, y ahí empieza a cruzar con todo su ejército. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para eso fue llamado. Este era el llamado de Jefté. Así es de que va avanzando, pero antes sucede algo interesante. Antes de ir a la batalla, Jefté le hace una promesa al Señor, como que tiene duda, como que le da un poquito de desconfianza, lo que era muy lógico, ganaré o no ganaré, y le dice aquí en el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a la amonita en mi mano, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será
de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Le dice, cualquier persona que salga de mi casa, si tú me das la victoria, lo ofrezco a ti de esta manera. Y bueno, después de haber escuchado todos estos relatos, la historia de Jefté, y de haber escuchado que los de Amón lo rechazaron, llegamos a la batalla. En el versículo 32 y 33, 2 versículos para narrar el triunfo de Israel. Y fue Jefté hacia los hijos de Amnón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Jehová los entregó en su mano. Tú y yo decimos, gloria a Dios, porque Dios siempre gana las batallas. Dios siempre está de nuestro lado. Dios no nos deja. Cualquiera que sea el enemigo al cual estamos enfrentando, que hoy es un bicho, un virus, el Señor siempre gana las batallas. Versículo 33, y desde Ored hasta llegar a Mini, 20 ciudades y hasta la vega de la viña, los derrotó con muy grandes estragos. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. ¿Qué tenemos aquí? Punto número 1. Tenemos lo que fue la vida de Jefté, su madre, una mujer pecadora. Punto número 2. Los hermanos lo echaron fuera de su casa. Rechazo. Una casa disfuncional. Punto número 3. Se juntó con gente rebelde y vivió con esa gente durante varios años. Punto número 4. Los ancianos vienen a él anticipándose a la guerra que viene y le buscan porque saben que él es el ungido, el enviado y el que Dios le ha dado la autoridad para poder ser el próximo libertador. Punto número 5. Y él responde, si Jehová va conmigo, yo iré. Y los ancianos dicen, claro que sí. Punto número 6. La carta de diálogo que abarca geografía, historia, recordatorios, y esto es muy importante. Punto número 6 es esa carta. Punto número 7. El Espíritu Santo desciende sobre la vida de Jefté para conquistar, para ganar, así como el Espíritu Santo está sobre tu vida el día de hoy. Y punto número 7, gana la batalla, vence al enemigo, regresa victorioso y después vemos que algo sucede cuando viene de regreso a su casa. Dice aquí el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. He aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Su hija admiraba a su padre. Él no había tenido la experiencia de una casa funcional. Así es de que él, con la autoridad que tenía, con todo lo que tenía actualmente, tenía una hija, solo una hija, que era prácticamente la que iba a darle más adelante la descendencia para comenzar una vida con su familia. Sin embargo, él había hecho una promesa. Recordaremos, el que salga de mi casa, lo ofreceré a Dios. Dice aquí, y he aquí su hija que salía a recibir con pandero y danza. Ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija, dice aquí. Versículo 35. Cuando él vio, rompió su vestidura, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Porque él ya había hecho una promesa. Y la promesa es que ella no se iba a casar. Y la promesa es que ella iba a ser ofrecida. Esto es muy fuerte para un vencedor, que cuando llega se encuentra con esta situación. Versículo 36, la actitud
de esta hija de él. Me fascina su actitud. Dice el versículo 36, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, hijo de Amnón. No te preocupes, papá. Obedece al Señor. Lo que tú prometiste, eso es lo que tú tienes que hacer. Solamente te pido que me dejes ir por las montañas 2 meses para llorar mi virginidad, para hacer que mi vida vaya de un lugar a otro. Ahora, quiero decir que este suceso nos lleva a entender algo que posiblemente pasó en la vida de una hija que no tenemos referencia de su nombre. Hace algún tiempo, cuando yo andaba con los jóvenes en diferentes ciudades evangelizando, llegamos a Cuernavaca. Rentamos un lugar hermoso. Estábamos cantando, alabando, habíamos ido a las casas, a las calles, habíamos conquistado, es decir, mucha gente recibió a Cristo. Había inclusive personas nuevas que estaban ahí adorando y glorificando al Señor. Y enfrente de nosotros, en ese auditorio que rentamos, había una pirámide. En esa pirámide habían hecho muchos sacrificios digamos así, las raíces de esta tierra a través de los indios. Y Dios habló. Y dijo a través de Kevin Green, el profeta, él veía cómo muchos niños y jóvenes fueron sacrificados en esa pirámide. Y dijo, nosotros el día de hoy podemos ofrecer sacrificio a nuestro Señor. Si jóvenes se ponen aquí al frente y ofrecen su vida para servir a Dios. Es decir, todos aquellos que quieran venir y hagan un compromiso para buscar a Dios y servirle, ya sea a través de su vida continuamente o a través de un ministerio. Impresionante, pasaron muchos jóvenes, se hincaron, lloraron, clamaron, inclusive muchas doncellas o mujeres, levantando sus manos diciendo, aquí estoy, Señor, soy tuya, yo me ofrezco a ti, para que tú hagas de mí, en guiarme hacia el ministerio, en lo que tú quieras. Ahora, esto lo relato porque no sabemos el resto de la historia. Ella se fue durante 2 meses en nuestro pasaje. Pero yo deduzco y creo que lo que ella hizo fue servir a Dios. Fue hacer la voluntad de Dios, así como Ana le pedía un hijo y que ella lo ofrecía a Samuel y que Samuel iba a ser profeta y que Samuel serviría al Señor. Aquí también, aunque Jefté no sabía lo que estaba pasando, Dios le estaba dando, de acuerdo a lo que yo pienso, una herencia mayor de tener una hija que buscara, sirviera y fortaleciera al Señor. Esta parte de la Escritura nos deja ver que a todas aquellas chicas que por alguna razón, que yo sé que todas tienen el deseo de casarse y tener marido y tener a alguien con quien vivir, te puedo decir que Dios tiene un plan para ti y ese plan es en lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Cristo yo levanto delante de ti la vida de cada una de las doncellas, las damas, las chicas, fortalécelas. Chicas que quieren danzar delante de tu presencia, mover su pandero y fortalecerse delante de ti. Yo te pido, Padre Celestial, que tú hagas de ellas vidas fortalecidas, vidas que nunca se arrepientan de ofrecer su vida a Cristo Jesús y hacia el servicio de la presencia de Dios. Tener en cuenta que Dios puede utilizar a cualquier persona, en cualquier lugar. Tú no eres rechazado o rechazada por Dios. Dios te ama, Dios te cuida,
Dios te protege. Amén. Familia, quiero decirles como siempre, no dejes de dar a la obra de Dios. Da lo que siempre das, ni menos, ni mucho menos. Da más. Da porque Dios ama al dador alegre. Da con alegría, da con sencillez. Por favor, no guardes para decir, bueno, a fin de mes yo voy a dar, porque de esa manera estarías privando a viento recio de los pagos que se tienen que hacer. Da, porque estos son tiempos de estar unidos. Estos son tiempos de que cada quien dé algo a favor de la presencia de Dios. Así es de que, familia, tú eres más que victorioso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tocamos la campana para recordarte que tienes que dar con alegría y sencillez de corazón. Demos a la obra del Señor en Cristo Jesús. Dios te bendiga.